Hola, en este video procederemos a hacer la programación de la solución cinemática de un mecanismo 4 barras en configuración de manivela biela corredera invertida. Haremos la programación de la solución en MATLAB, pero antes entendamos el problema que vamos a resolver. La idea es que trataremos de solucionar un mecanismo que luce más o menos de la siguiente forma. En su configuración inicial, el mecanismo luce más o menos en esta forma. Tenemos la barra de salida horizontal, tenemos la biela y tenemos la barra de entrada. La idea es que la biela se desliza como un collarín a lo largo de la barra de entrada. Es decir, la barra R3 desliza a lo largo de la barra de entrada. Las dimensiones de nuestros mecanismos serán las siguientes. Para la barra de tierra, su ángulo inicial será 0 y tendrá una longitud de 0.3 metros. Para la barra de salida, la barra R4, tenemos una longitud de 0.1 metros. Mientras que para la biela, es decir, la longitud R3, y será la longitud que medimos desde su par prismático, acá será R3 igual a 0.3 metros. Cinemáticamente, la barra arrancará de una posición inicial. Queremos que haya una posición inicial para el análisis cinemático. Para la función de tiempo del ángulo θ2, este valor inicial, recordemos que esta va a ser una constante, se va a dar a 0.848 radianes. Es decir que posteriormente queremos averiguar para esta posición cuánto es el valor de este ángulo de θ4 y cuánto sería la solución de este ángulo, de acuerdo a cómo hemos hecho nuestra análisis cinemático. Recuerden que hemos estado usando un vector en esta dirección, o sea que en este caso el ángulo θ3 será medido en esta dirección y esto es lo que queremos hallar. En el caso de la barra R1, de la barra de entrada R2, esta magnitud R2 en este momento, cuando tengo este valor de θ2 inicial, también será incógnita. Entonces lo que queremos conocer será este valor R2, el ángulo θ3, pero recuerden que θ3 puede ser calculado a partir de este valor, pero esto será en el tiempo, entonces lo analizaremos en una posición inicial, pero luego en un tiempo determinado t. Y por último, cinemáticamente hablando, tenemos que en este punto tenemos un motor, un actuador que controla el grado de libertad, que arranca desde la posición θ2 inicial, 0.848 radianes, con una velocidad angular inicial, es decir, ya hay velocidad en el momento del análisis. Vamos a asumir que este valor es 0.5 radianes por segundo y que se mueve con una aceleración angular de 0.2 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces lo que queremos analizar, vamos a escribirlo aquí a un lado para que tengamos claridad, es hallar el vector Q, es decir, cuánto vale R2, cuánto vale θ2, cuánto vale θ4 en un momento determinado t. Es decir, nosotros daremos aquí un valor t, puede ser cuando t es igual a 0 o en un t cualquiera. También queremos hallar la solución Q punto, es decir, cuánto valdrá la velocidad radial con la que la biela se mueve a lo largo de la barra de entrada.
cuál es la velocidad angular de la barra de entrada, teta 2 puntos, la velocidad angular de la barra de salida. Y por último, la solución de aceleración, cuánto vale la aceleración radial R2, la aceleración angular de la barra de entrada y la aceleración angular de la barra de salida. Recuerden que es muy importante, para poder solucionar esto necesitamos establecer nuestra ecuación de restricción, nuestra matriz jacobiana, nuestra matriz jacobiano punto, las derivadas en el tiempo explícitas de la ecuación de restricción, o sea, la primera derivada, phi sub t, y la segunda derivada. Una vez computemos esto, podemos plantear todo el esquema de solución. Procederemos entonces a ir al programa MATLAB para hacer la programación. Ya nos encontramos en nuestro programa MATLAB, entonces procederemos a hacer la programación. Borraremos pantalla, borramos lo que tengamos en memoria y vamos a establecer las constantes. Llamaremos T1 el ángulo de tierra, establecimos que es un ángulo de 0 grados. La longitud de las barras, estableceremos que R1, que es la tierra, tiene una longitud de 0.3 metros. Tenemos que la barra de biela tendrá una longitud de 0.3 metros y la barra de salida, R4, tiene una longitud de 0.1 metros. Ahora, cinemáticamente para el actuador, en la función de tiempo establecimos que nuestra barra de entrada arrancará de una posición angular inicial igual a 0.848. Quiero que noten que aquí es como una redundancia. Yo estoy estableciendo el valor de ángulo inicial y en esa, si hago el análisis cuando t sea igual a 0, debería obtener obviamente este mismo resultado. Entonces aquí hay una pequeña redundancia, pero es porque es la posición inicial. Luego cuando cambiemos t, por ejemplo para 1 segundo, 2 segundos, nos daría cuánto se ha movido a partir de este ángulo inicial. Tenemos la velocidad angular de la barra 2 y establecimos que esa velocidad será de 0.5 radianes y la aceleración, radianes por segundo, y la aceleración angular para la barra será igual a 0.2 radianes por segundo sobre segundo cuadrado. Ok, es decir que podemos empezar a establecer nuestro esquema Newton-Raphson. Vamos a colocar aquí, vamos a programar el Newton-Raphson. Para ello utilizaremos un bucle while. Ahora, ¿cuándo queremos que la iteración pare? Sabemos que el algoritmo debe detenerse cuando calculemos la norma de la función de restricción, de la función phi. Es decir, yo quiero que cuando esta norma se detenga cuando sea menor, o sea que la condición debe ser mayor. Es decir, cuando n, siempre y cuando n sea mayor que un valor de una tolerancia. Ahora, como puede suceder que no haya solución y el while se quede en un bucle infinito, entonces también diremos que funcionará mientras el número de iteraciones sea menor, por ejemplo, a 100 iteraciones. Normalmente el Newton-Raphson debe converger muy rápido. Entonces debemos inicializar variables para que pueda entrar al while. Vamos a decir por ahora que nuestra norma es cualquier número. Acuérdense que no quiero que sea 0. 0 es cuando ya he llegado a la solución. Vamos a establecer nuestra tolerancia. Yo quiero, o vamos a establecer que es lo suficientemente buena nuestra solución cuando la norma sea menor a 1 por 10 a la menos 9. También establezcamos las iteraciones. Vamos a decir que nuestra iteración arranca desde 0. Y una vez establezcamos el contador, vamos a decir que iteración es igual a iteración más 1. Ahora sí podemos entonces proceder a entrar al while. Sabemos que necesitamos una función f. Para esto nos vamos a remitir entonces al video donde hicimos el cálculo de la función de restricción phi. Para ahorrar tiempo del video, yo ya he escrito esa ecuación. Aquí tenemos la ecuación de restricción, entonces vamos a copiarla. Entonces, esta sería mi ecuación de restricción, es decir, la que sale de la ecuación de cierre vectorial.
Observen que tengo aquí el vector Q, es decir, para poder entrar al Newton-Raphson debo inicializar el vector Q. Entonces vamos a decir, recuerden que la estructura del vector Q, colocámosla acá para que no se nos olvide, Q tiene la estructura donde la primera variable es R2, la segunda variable era el ángulo θ2 y la tercera variable era el ángulo θ4. Entonces vamos a inicializar nuestro vector y vamos a asumir unos valores cercanos a la solución, más o menos mirando la foto del video que hicimos al principio. Esto puede estar por el orden cercano de 0. Vamos a mirar, vamos a asumir un 0.1, la segunda un 0.7 y para la tercera también asumiría un valor de 0.1. Entonces esta es nuestra semilla para el Newton-Raphson. Con esto puedo computar. Ahora observen que necesito el valor t. Es el valor donde yo quiero calcular la solución. Por ahora vamos a asumir que t es igual a 0, es decir, quiero conocer la solución cinemática del mecanismo en la posición inicial. Obviamente cuando hallemos la solución, el ángulo θ2 nos debía dar este valor de θ2 inicial. Esto es lo que deberíamos encontrar. Así como la velocidad angular inicial para la barra de entrada debía darnos este valor y la aceleración obviamente debía darnos este valor. Entonces es un buen indicador de que en la primera iteración, cuando t es igual a 0, estamos obteniendo una solución confiable. Ok, tenemos la función f, entonces ahora lo que necesitamos es el jacobiano. Ya el jacobiano lo hemos computado, perdón, lo hemos escrito, ya lo habíamos calculado en el video anterior. Simplemente tenemos que transcribirlo a MATLAB. Aquí tenemos nuestra matriz jacobiana. Vamos a organizar un poco los términos para que sea claro. Ok, entonces ya podemos proceder a hacer la solución del Newton-Raphson. Entonces lo que decimos es que la iteración final o en la iteración i más 1 va a ser igual a la inversa, pero recuerden, a la inversa del jacobiano, pero no vamos a utilizar el comando inverso. Es decir, esto no lo vamos a utilizar, es computacionalmente ineficiente. Para ello diremos, entonces recuerden que la solución del Newton-Raphson tiene menos, el jacobiano, y si utilizamos el backlash, lo que le estamos diciendo a MATLAB es solucione esa matriz inversa por el vector f. Y esto le sumamos la solución q en la iteración i, es decir, el valor inicial que aquí habíamos asumido. Es decir, que cuando calculamos para este valor q, estamos calculando con ese QLF, el J, y luego cuando hacemos este cálculo obtenemos una solución más aproximada. Ahora lo que queremos es que Q sea igual a QF para que cuando el bucle while itere ya tengo una solución más aproximada y vuelvo y calculo y me voy acercando. Y por último debemos calcular la norma. Habíamos dicho que el criterio de parada era que n era la norma de la función de restricción f. Con esto ya debíamos ser capaces de hallar la solución de posición. Vamos a hacer un ensayo y miremos qué sucede. Vamos a colocarle aquí el valor q. Vamos a grabar la función y miremos la impresión en pantalla de la solución. Observamos entonces que hemos obtenido que la distancia de la corredera en la barra 2 sería 0.2646. El ángulo de la barra es 0.848 radianes. Observe que es el valor que habíamos asumido inicial. Y tenemos la posición de la barra de salida, aproximadamente 0 radianes. Es decir, nos indica que la barra de salida se encuentra en una posición horizontal. Ahora procedamos a calcular la solución de velocidad. Si recordamos, la solución de velocidad era el vector Q punto, vamos a llamarlo por ahora el vector B, y era igual a menos el jacobiano inverso, pero no vamos a calcular la inversa, nuevamente vamos a utilizar el comando backlash, y que multiplicaba el
la función f sub t, es decir, las derivadas explícitas del tiempo de la función t. Es decir, que acá debemos transcribir ese vector. Recuerden que para este problema la forma de este vector era bastante simple. Era 0, 0 y menos la velocidad angular inicial menos la aceleración inicial angular por el tiempo. Vamos a ejecutar la solución. Vamos a decir que nos imprima Q, que nos imprima ahora la velocidad. Grabamos, ejecutamos. Observen, nos está indicando que la velocidad de la corredera en este instante es casi cero, está arrancando del reposo, pero observen que la velocidad angular de la barra de entrada es 0.5, lo cual es correcto al inicio con esta velocidad angular inicial que habíamos definido en esta parte del código. Y nos está indicando a su vez que la barra de salida debe poseer una velocidad angular de 2 radianes por segundo. Procedemos al cálculo de la aceleración y recordamos que para la aceleración teníamos que el Q doble punto, entonces simplemente vamos a llamarlo A, era igual nuevamente menos el jacobiano inverso. Entonces vamos a utilizar nuevamente la notación de jacobiano backlash que multiplicaba ese jacobiano inverso el J punto, vamos a llamarlo JP, por el Q punto, pero Q punto es la velocidad, era esta solución. Ya tenemos la solución del vector B, entonces vamos a poner el vector V más la segunda derivada explícita en el tiempo de la función de restricción. Entonces, para poder resolver esta función, significa que debemos calcular el vector f sub tt. Este también es fácil de calcular. Recuerden que es la derivada explícita en el tiempo de este vector. Entonces nos vuelve a dar que es el vector 0, doble punto 0, punto y coma, menos aceleración inicial. Y ahora necesitamos es la función j punto. Entonces esta función, esta matriz, yo ya la he reescrito acá. Recuerden que esta matriz sale del cálculo que hicimos en el video anterior, donde hicimos el análisis de la manivela biela corredera invertida. Entonces simplemente es transcribir esos valores. Lo único que deben tener en cuenta es, por ejemplo, observen cuando en la matriz teníamos, decíamos R2 punto, es decir que ese es este valor de velocidad inicial. Y aquí los valores de posición, por ejemplo, este sería el valor θ2, mientras que este Q1 sería el valor R2. Ya tenemos la matriz jacobiana, por ende podemos calcular la aceleración. Vamos a pedir que la imprima. Corremos nuestro análisis y obtenemos. Esto son los valores de posición, es decir, esto es la longitud o la ubicación de la corredera a lo largo de la barra de entrada. Este es el ángulo inicial de la barra de entrada y este es el ángulo inicial para la barra de salida. Esta es la velocidad de la corredera, velocidad angular de la barra de entrada, velocidad angular de la barra de salida, aceleración de la corredera respecto a la barra sobre la que desliza, aceleración angular de la barra de entrada, aceleración angular de la barra de salida. Pero todo esto fue computado en el tiempo t igual a 0. ¿Qué sucede si le decimos que nos compute la solución pasado un segundo? Simplemente cambiamos t a un segundo, iteramos y esta es nuestra nueva solución. Ahora vamos a tratar de programar en MATLAB un pequeño script que nos permita graficar la solución de posición de nuestro mecanismo. Entonces entendamos qué es lo que vamos a hacer. Nosotros tomaremos como origen de coordenadas el punto 2, diremos que esto es la coordenada 0,0. Recuerden que para la barra de entrada ya tenemos el ángulo θ2 y hemos calculado la longitud
R2, que esta longitud nos indica dónde se encuentra la corredera. Es decir, nuestra corredera se encuentra más o menos ubicada en esta distancia. Por ende, este punto puede ser identificado, lo llamaremos A, y las coordenadas de este punto deben ser: en X es R2, coseno del ángulo, R2, seno de este ángulo θ2. Y la solución cinemática nos ha dado tanto el valor de R2 como el valor de θ2. Entonces podemos calcular ahora las coordenadas de A, de O2. Ahora en el problema teníamos también la ubicación del otro punto de tierra, lo vamos a llamar O4. Habíamos indicado que tierra tenía una longitud de 0.3. Hemos dicho que esto era R1 y que medía 0.3 y que tenía un ángulo θ1 igual a 0. Pero lo que haremos es dejarlo de forma general, es decir, que indicaremos que O4 tiene coordenadas de la forma R1, coseno de θ1, R1, seno de θ1. De forma que si decidimos cambiar el ángulo θ1 y la longitud, simplemente calculamos esta posición. Y ahora, por último, tenemos la barra de salida, que está en un ángulo θ4 con una longitud constante R4, pero la solución de posición nos ha dado el ángulo θ4. Por ende, este punto donde se pega la biela, que es el punto B, puede ser también calculado de forma fácil, es decir, observen que sería la suma del vector R1, es decir, estas coordenadas más la componente XY de este vector. Es decir, que para B tenemos la componente X de O4, R1, coseno de θ1 más R4, coseno de θ4, y la componente Y sería el valor Y de O4, es decir, R1, seno de θ1, más la componente Y de esta barra, R4, seno de θ4. Y ahora con estos valores podemos proceder a hacer una gráfica, haríamos el plot y obviamente también como tenemos ya el valor A y el valor de las coordenadas de B, graficamos esta barra y esa sería la configuración cinemática de nuestro mecanismo. Pasaremos entonces a MATLAB. Ya de regreso en MATLAB, entonces en el código que habíamos realizado, vamos a decir que vamos a graficar la solución de posición. Entonces vamos a crear los puntos de coordenadas O2, A, O4 y B. Entonces O2 dijimos que será nuestro origen de coordenadas, entonces será el vector 0, 0. A dijimos que es el valor de R2, pero la solución de esto, recuerden que lo tenemos en el vector Q, y R2 es la primera variable del vector Q. Entonces tenemos R2 por coseno de la solución de posición del ángulo 2, que esto sería, perdón, tenemos en Q2. Entonces ya tenemos nuestra componente X, nuestra componente Y es nuevamente el vector R2 por seno de la variable θ2 que se encuentra en la segunda entrada del vector Q2. Ya tenemos nuestras coordenadas para el punto A. Para O dijimos que era el R1, que es una constante, la tenemos definida arriba. Coseno de también una constante, recuerden que lo tenemos aquí, tanto θ como R1. Entonces esto sería por T1. Y la segunda componente Y sería R1 por seno del ángulo T1. Finalizamos. Y por último tenemos las coordenadas del punto B,
que es el punto extremo donde se conecta la barra de salida con la biela, y dijimos que es la suma tanto de la posición de tierra. Entonces simplemente vamos a copiar esta solución, y que a la componente X le debemos sumar el valor R4, que es constante, por el coseno del ángulo de la barra de salida. Pero recuerden que el ángulo θ4 es la variable del vector de incógnitas en la tercera entrada. Y lo mismo lo hacemos para la posición, la coordenada en Y, R4 por el seno de Q entrada 3. Finalizamos. Todo se reduce a hacer un plot donde graficamos entonces O2, su coordenada X, y la coordenada de A. Esta sería la coordenada X, y ahora entregamos las coordenadas Y, que sería O2, componente Y, A, su componente Y. Entonces esto dibuja la línea que va de O2 a A. Hacemos un hold on y graficamos ahora la línea de tierra. Esta irá, entonces tenemos las componentes X y las componentes Y. Vamos a cambiar, yo creo que mejor este plot por el comando line. Vamos a dibujar ahora la línea que va de O4 a B. Pero estas son las componentes X. Y nuevamente de O4 a B en las componentes Y. Y por último, dibujamos la biela. Y sería una línea que va desde A, perdón, tenemos componente X, componente Y. Y en la componente X va de A a B. Primero en la componente X y luego en la componente Y. Ahora, si queremos hacer la animación de la solución cinemática, es decir, mirar la solución en múltiples configuraciones, lo que debemos hacer es cambiar este valor de T0, o no darlo a través de la variable, sino meter esto en un bucle for. Entonces lo que haremos será meter nuestra solución antes del comienzo del Newton-Raphson, y aquí diremos que tenemos el bucle for para un tiempo igual al valor inicial. Por ejemplo, diremos que cada 0.1 segundos calcula una solución hasta llegar a 1 segundo. Una cosa muy importante es, observen que el valor semilla inicial que utilizamos Q está por fuera del bucle for, no está dentro. La razón de esto es, este valor lo utilizaremos solo en la primera iteración, es decir, cuando t es igual a 0. Pero una vez obtenemos la solución Q para t igual a 0, esta será una semilla más cercana a la siguiente iteración, por ejemplo, cuando t sea 0.1. Entonces es muy recomendable siempre utilizar que para la iteración siguiente la semilla sea la solución anterior. Si incluyéramos este Q dentro del for, significa que el Newton-Raphson siempre trata de converger a partir del mismo punto inicial. Esto no genera mucho problema. Lo que puede suceder es que ya soluciones muy lejanas, pasados un tiempo muy largo, el mecanismo puede dar un salto e irme a otra solución que no es la inmediatamente contigua a donde yo estoy analizando, sino, por ejemplo, la solución cruzada de mi mecanismo. Ahora tenemos entonces ya el for, requerimos cerrar el ciclo, el bucle, perdón, vamos a cerrarlo aquí.
y ya tendría entonces una iteración. Lo que van a observar ustedes acá entonces es las 10 soluciones superpuestas del algoritmo. Voy a ejecutar el código, el problema es que no lo van a ver por el problema de captura de pantalla, pero ya en el siguiente video lo verán. Al ejecutar el código, como lo acabamos de ver, esto es lo que deberían ver que MATLAB les retorna. Entonces ahí ven las 10 soluciones de posición para el mecanismo de manivela biela correr invertida. Muchísimas gracias por su atención.